Nosotros la clase pasada habíamos visto lo que era Coulomb, vimos un pequeño repaso de Coulomb y después hicimos resolución de hiperestáticos internos con Coulomb. Lo que nos falta ver es Brett y Saint-Venant. Vamos a arrancar entonces con un repaso teórico para marcar las diferencias y después un ejercicio simple, vamos a decir, simplemente para hablar justamente de la diferencia entre Coulomb, Brett y Saint-Venant. Hay ciertas cosas muy importantes que lo reconozcan y lo hagan bien, y es generalmente uno de los mayores puntos de aprueba o desaprueba en ciertos temas conceptuales de cómo trabajan estos perfiles. Entonces, arrancamos con un repaso teórico. Dijimos, tenemos Coulomb, Brett y Saint-Venant. En sí, Coulomb, ¿en qué secciones la puedo utilizar? ¿Cuándo puedo utilizar la teoría de Coulomb? En Secciones secciones circulares, huecas y macizas. Exactamente, secciones circulares, huecas o macizas, o secciones con simetría polar, o como lo querramos decir. Simetría polar no se dice. Simetría de revolución, digamos. O sea, cosas circulares, o maciza, o un anillo, que es una cosa hueca. ¿Y cómo eran las distribución de tensiones dentro de estos perfiles para la teoría de Coulomb? ¿Cómo variaba el diagrama de Tau? Lineal, me dice Lucas, lineal es justamente esto. En el centro valía 0 y es lineal proporcional al radio. O sea, es máximo mientras más me alejo del centro. Y esto era porque la hipótesis de Coulomb decía que las secciones planas permanecían planas, girando en torno al eje de la pieza. Y al hacer eso marca un arco de circunferencia, la deformada, y las tensiones quedan lineales proporcionales al radio. Cuando habíamos visto esto en cuanto a las cuentas, tau era justamente mt dividido jp, la inercia polar es la inercia resistente, y el radio nos decía que era proporcional al radio 0, tau 0. Después, para calcular la curvatura, que era el giro por unidad de longitud, si quieren, o el giro específico, pero a mí me gusta llamarlo curvatura, es el momento dividido justamente la rigidez que tiene la sección y la rigidez que tiene el material. Mientras más rígido, menos gira mi perfil para cierto momento torsor. JP es la inercia polar, que es la suma de las inercias perpendiculares, por ejemplo, JX más JY, y la inercia polar para una circunferencia, vale esto, pi sobre 32, diámetro a la cuarta. Y en el anillo teníamos que hacer el de afuera, el exterior a la cuarta, menos el interior a la cuarta, porque es inercia del de afuera menos inercia del de adentro. Esto es lo que hicimos la vez pasada, importante, tau lineal proporcional al radio. Pasamos a Brett. ¿Cuándo puedo usar Brett? ¿Qué tipo de secciones aplican para la teoría de Brett? Secciones tubulares con espesor pequeño. Secciones tubulares con espesor pequeño, es decir, secciones huecas como esta, pero no está restringido únicamente a cosas circulares, puede tener cualquier forma, por ejemplo un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser perfectamente una cosa de este estilo. Secciones tubulares, secciones huecas con espesor pequeño. Ese espesor debe ser pequeño para que valga la teoría de Brett. Por lo tanto, esto de acá puede llegar a ser analizado por Brett siempre y cuando el espesor sea pequeño. Ahora, ya que Coulomb no tiene esta restricción del espesor y Coulomb es más preciso, para secciones anulares usamos siempre Coulomb, para cualquier otro tipo de sección tubular usamos la teoría de Brett.
¿Alguien se acuerda cómo son la distribución de tensiones dentro de estos perfiles? ¿Constantes? Constantes. Dentro del perfil, este tau es constante en el espesor. Es importante decir en el espesor porque este tau 1 puede ser perfectamente distinto a este tau 2. Entonces no es constante en todo el perfil, es constante dentro del espesor. Y justamente necesitamos que el espesor sea pequeño para poder asumir que el tau era constante en el espesor. El tau este varía dentro del espesor. Si el espesor es lo suficientemente pequeño, podemos llegar a asumir que la cosa es constante sin cometer gran error. Entonces, hipótesis de pequeños espesores para poder asumir constante dentro del espesor. Y después lo que hacía Brett es empezar a calcular estos flujos de tensiones. Nos quedamos que este tau 1 y ese tau 2 estaban justamente relacionadas de esta manera. El tau por el espesor sí es constante a lo largo de todo, porque es un flujo que gira. O sea, así como tenemos flujos de fluidos y flujos de eléctricos, las tensiones son un campo que tienen que tener un balance. Y entonces lo que entra acá tiene que salir por acá. Y ese balance es justamente esto acá. Tau por espesor sí es constante dentro de toda la sección. Bien, que esto sea constante es muy importante y la razón que eso puede ser constante es que como esto es un tubo, para generar justamente una torsión, que la torsión es algo que gira así. ¿Alguien me habló? La torsión es algo que gira así. Como esto es un tubo cerrado, puedo tener un flujo de tensiones de esta manera. Las tensiones tienen que hacer lo mismo que hace mi momento. Entonces van haciendo así, manteniendo un flujo constante, tau por espesor, a lo largo de todo esto. Que de hecho ese tau por espesor medio que vale acá también. La diferencia es que Coulomb, como no tiene como tiene menos hipótesis metidas en el medio, justamente asume un tau que no es constante y asume más correctamente la variación de taus dentro de los espesores para secciones anulares. Nuevamente, Coulomb solo lo puedo usar para anulares. Cualquier otro tipo de tubo tengo que ir con Brett. Las ecuaciones, después de deducirla, lo vieron con Luis, llegan a estas cuentas, donde tau es mt dio 2 veces omega por espesor. ¿Alguien se acuerda qué es el omega? El área que encierra la línea neutra. El área que encierra la línea neutra, no confundirse, porque hay gente a veces que se acuerda que es un área y pone el área de la sección. No tiene nada que ver con el área de la sección, es el área que encierra la línea media. Estoy intentando dibujar la línea media, por momentos mejores que otros. Ese área encerrada es omega, como nos dice ahí. El área encerrada por la línea media. Mientras más grande el área esa, mientras más grande nuestro tubo, menor el tau, que tiene sentido. Y mientras más grande el espesor, menor el tau. Más grande mi tubo, tengo menos tau. Y después para calcular la curvatura, fíjense que la curvatura de Coulomb y de Brett es muy similar. MT dividido JG. La diferencia es que el J para Coulomb era el J polar y este de acá es un J de torsión que tiene una cuenta un poquito más complicada de calcular. 4S es el área encerrada al cuadrado, dividió la integral de 1 sobre el espesor a lo largo de el perímetro de la línea media. Esto acá, esta integral, no es más que hacer el valor de este lado por este espesor más esta longitud
por este espesor, más esta longitud por este espesor, más esta longitud por este espesor. Eso es esta integral de acá. Si tienen un tubo desconocido y no tabulado, lo tienen que calcular, pero este señor JT está tabulado para los perfiles normalizados. Si van a un perfil que está dentro de las tablas del CIRSOC, tienen JT. Y no solo tienen JT, sino que también tienen esto de acá, que lo llaman C en las tablas. Todo eso está tabulado para no tener que calcular áreas encerradas y estos J de torsión. Obviamente está tabulado para los perfiles normalizados. Si tienen otro tipo de tubo que no está en el CIRSOC, tendrán que calcularlo. Si no hay dudas, pasamos por último a Saint-Venant. ¿Y cuándo usamos Saint-Venant? Con secciones abiertas. Con secciones abiertas, que es básicamente cualquier cosa que no sea un tubo. Estamos dibujando acá un IPN, pero puede ser perfectamente un ángulo, un UPN, una T, cualquier cosa que no sea un tubo abierta y no sea una cosa circular. Usamos Saint-Venant y no solo tienen que ser abiertas, sino que tiene que ser nuevamente de pequeño espesor. La realidad es que existe teorías de Saint-Venant para no pequeños espesores. No sé hasta qué punto se metió esto Luis en la teórica. Existen fórmulas para calcular estas resistencias por este tipo de teorías para otras cosas, pero en esta clase lo limitamos a pequeño espesor. Para justamente lo que terminamos haciendo es todas estas secciones las simplificamos y decimos que son una sumatoria de rectángulos y vamos sumando estos rectangulitos, y la razón que requerimos un pequeño espesor es para que la longitud del rectángulo sea mucho mayor que este espesor, y entonces se simplifican ciertos términos del comportamiento y la rigidez de estas cosas. ¿Cuánto es pequeño espesor en el caso de Saint-Venant? Cuando este espesor es menos que 5 veces, es menos que 5 veces eso. O sea, con ese rectángulo para arriba, cosas más largas que eso funciona. O dicho de otra manera, espesores más chicos que esto funciona. Espesores más grandes ya empezamos a tener un error que no es despreciable. Entonces, Saint-Venant para cualquier cosa abierta, no tubular, de pequeño espesor. ¿Cómo son las distribuciones de tensiones ahora dentro de esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Mientras juego con color. Yo me acuerdo, pero no sé cómo describirlo bien. O sea, serían como lineales dentro del espesor. Bien, lineales, ¿y cómo era esa linealidad? Era, ponerle que voy a hacer un dibujo aparte. ¿Eran así? No. Tenías un eje dentro del espesor. ¿La línea media? No, claro, sería el que trazaste. A ver, no sé cómo decirlo. Es un. Bien, a ver si te ayudo. Tengo un Sí. rectángulo y tengo una línea media. La línea media Ujú. es la línea que pasa por la mitad. Y después, ¿cómo se Exacto. Trazas un eje vertical en el espesor. Cambio el color, trazo un eje vertical. Sí, y después es como si fuese un diagrama de tensiones, pero dentro de la estructura. Ayer lo explicó. Es cero en el medio y después es lineal. Exacto, sí. Cero en el medio y lineal nos da algo de este estilo, porque justamente, como dije antes, vuelvo un segundo a Brett, cuando tenía este MT, las tensiones tienen que girar así. Cuando tengo este MT,
las tensiones tienen que girar así. Cuando tengo este MT, pero ahora estoy limitado a este rectángulo, las tensiones van a estar girando así. Y cuando las tensiones van girando así, justamente lo que me resulta es un diagrama de tensiones dentro del espesor. No lo estoy dibujando dentro del espesor para que se vea un poco más grande. De esa manera. Giran como giran las tensiones. Como es abierto, no puedo generar esta cosa cerrada, este flujo con un gran brazo de palanca, con una gran distancia que va girando así. No puedo generar estos flujos con grandes brazos de palanca y tiene que estar girando acá adentro, con un bracito muy chiquito. Y gira por acá y de forma no independiente, pero con otro valor de tau, gira por acá. Y con otro valor de tau gira por acá. Y se generan estos flujos en cada uno de los rectángulos con un tau distinto respecto al otro. Y por eso es que necesito pequeño espesor y termino haciendo sumatoria de rectángulos. Cada rectángulo tiene una rigidez propia, tiene un comportamiento similar, y en base a las rigideces de todo esto es cuánto MT se lleva cada rectangulito, y dentro de cada rectángulo se generan estos flujos de tensiones que toman el momento torsor. Entonces, muy importante, son lineales dentro del espesor, y acá no sé si llegan a apreciar, no sé qué monitor, qué tamaño tienen, pero eso está justamente girando, y siempre giran con el sentido que tiene el MT, va girando ahí, dentro del espesor. Para calcular, las fórmulas siguen siendo muy similares. Sigue siendo MT dividido JT. Esta inercia no es la inercia polar y no es la inercia de torsión de Brett. Este es otro JT distinto, que se llama igual al de arriba, pero es otra cuenta totalmente distinta. Y entonces es el momento dividido esta rigidez a la torsión por el espesor. Este JT es único para el perfil, pero este espesor varía un rectángulo a otro. Como ven acá, justamente había dicho que este valor de acá, tau 1, y este valor de acá, tau 2, pueden ser números distintos. Y van a ser números distintos en función de cuánto valga E1 y cuánto valga E2. Si E2 es más grande que 1, tau 2 va a ser más grande que 1. Como justamente se distribuyen en función de la rigidez, el que es más rígido, el rectangulito más rígido, se lleva más carga, y el tau más grande está con el espesor más grande. Para calcular curvatura seguimos usando la misma estructura, MT dividido rigidez de la sección y rigidez del material. Y lo que nos falta ver es cómo calculamos esta rigidez de la torsión. Y como estaba hablando antes, cuando tenemos estas cosas en Venant, hacemos sumatoria de rectángulos. Y justamente el JT es sumatoria de rectángulos, donde el JT de un rectángulo, de esa manera, es 1/3 de el lado largo, que le llamamos A, por el espesor al cubo. Esto es la inercia de un rectángulo. La inercia total no es más que la sumatoria de las inercias de los rectángulos. El 1/3 lo sacamos afuera porque está multiplicando a todo, pero tal vez para entender el tema se entiende más adentro de la sumatoria, para entender que la sumatoria de los 1/3 por espesores y longitudes, pero lo sacamos afuera para hacer más fácil la cuenta después. Y esto es Saint Venant. Ahora, ¿qué es importante sacar de todo esto? Que este señor varía linealmente, estas taus. Estas taus son constantes, y estas taus varían dentro del espesor. Si llega el examen y tienen un tubo y calculan el tubo bien y hacen un diagrama de esta forma dentro del tubo, están desaprobados lamentablemente, porque es un tema conceptual importantísimo, y ahora voy a entrar más en detalle después. Primero los asusto y después entro en el porqué. De la misma manera que si tienen Saint Venant y hacen bien la cuenta, pero hacen un diagrama constante de tensiones, queda muy feo, porque
como que parece que no entendieron el concepto de la diferencia entre estas tres teorías. La razón que queda muy feo es justamente, vengo diciendo repetidas veces, para grabarse en la cabeza, que las tensiones hacen lo que hacen las solicitaciones. Entonces, si tengo este MT, fui diciendo justamente cómo Ensign-Venant tiene que girar de esta manera. Cuando gira de esta manera, este MT, por ecuaciones de equivalencia, tiene que ser igual a la integral del tau por cierta distancia, que voy a dejar genérica como B, en el área. Si estoy en Ensign-Venant, la distancia es el brazo interno que tiene acá adentro. O sea, si tengo ese tau, es este bracito, la distancia esta que tiene dentro de la integral de arriba. Como esa distancia es muy chiquita, esa sección de Ensign-Venant es altamente ineficiente para tomar torsión, porque tiene que generar un tau enorme para compensar la distancia, el pequeño brazo de palanca que tiene acá adentro. Entonces, para un momento torsor, el tau de Ensign-Venant es gigante debido a que es así la forma del diagrama de tensión. En cambio, en Brett, como justamente puede fluir de esta manera, los brazos que toma son directamente del tamaño del perfil y de la sección y no del tamaño del espesor. Tiene brazos mucho más grandes, es muchísimo más eficiente. Entonces, lo mismo que acá abajo, era ese tau dentro del espesor, o sea, esto de acá valía el espesor. En el caso de Brett es una cosa constante arriba, una cosa constante abajo, y todo esto que es la altura, estoy dibujando esto mismo, esa altura del perfil. Es mucho más eficiente Brett porque tiene un brazo y ese brazo lo puede conseguir porque puede fluir alrededor de la sección. ¿Alguna pregunta? Yo, Felipe, le quería decir algo, que acuérdense que si tienen un ejercicio de Coulomb con un anillo, el diámetro interno es 2 veces menos el espesor. O sea, el diámetro es el diámetro externo menos 2 veces el espesor, que generalmente ponen menos una vez y terminan dando cualquier cosa. Es algo para tener en cuenta nada más. Sí, ¿no ven que no soy molesto? Por una razón la gente se equivoca mucho con esto. Gracias, Agustín, por insistir con lo que yo insisto. Bien, estas son las tres teorías, importante marcar cada una, y la observación es justamente la diferencia entre Ensign-Venant y Brett es si es un tubo y si puede generar este flujo de tensiones. Si tengo una sección de esta manera, que parece un tubo, pero acá está abierto, dejó de ser un tubo, está justamente abierto. No es que porque tiene pinta de tubo va a funcionar como un tubo. Si yo esto le dejo aire, no permito que las tensiones, que el flujo pase por ahí. No puede hacer así el flujo, porque acá hay aire. Y como no puede fluir de esa manera, como hubiese hecho si estaba cerrado, lo que termina haciendo es, viene por acá, no puede pasar, vuelve para abajo, hace así y justamente tiene ese diagrama de Taus. Entonces, la razón que llaman secciones abiertas es que es abierto, no es un tubo. Por más que el corte sea esto, sea 1 micrón, ya está, tenés aire, no tenés continuidad material, no podés generar este flujo en el campo de las tensiones.